Hola, ¿qué tal? Soy Socorro Echevarría y esto es Foro Pixoa. Estás escuchando CMC Radio. Estamos grabando desde el Complejo Mexicano de Capacitación en CMC Radio y en este programa, en esta ocasión vamos a hablar de un tema muy interesante. Contamos con la presencia de Eduardo Izquierdo para hablarnos acerca de modelos de negocios. Unas estadísticas muy interesantes dentro de este tema son que las empresas en México, la gran mayoría de las empresas en México son microempresas. Estamos hablando de un 95.6% de microempresas, un 3.4% de pequeñas empresas, 0.8% de medianas y las grandes únicamente ocupan un 0.2%. Esto nos coloca en el tema o nos habla de un tema de que hay muchísimas empresas micros naciendo constantemente en México, pero también hay estadísticas muy lamentables que nos indican que muy pocas son las empresas que nacen como micros y que logran superar la barrera de los 2 años. Y esto se debe principalmente a que la mayoría de las empresas nacen con una sola idea de que yo hago algo muy bien, yo conozco algo de alguna manera mejor que los demás y puedo ofrecer mi servicio, puedo ofrecer mi producto y hacer un negocio de esto. Y aunque inicialmente puede funcionar perfectamente, no siempre terminan de la mejor manera. ¿Qué tal, Rocío? Te doy la bienvenida. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal, Soco? Pues muy emocionada por el tema que se va a tratar el día de hoy y toda la información que nos va a transmitir el licenciado Eduardo Izquierdo. Gracias al Complejo Mexicano de Capacitación por este espacio que nos ha brindado para poder alimentarnos con más información que nos pueda ayudar en diferentes áreas, obviamente, para seguir creciendo. Ok, muchas gracias, Rocío. Eduardo, estábamos hablando hace un momento de las estadísticas tan abrumadoras en cuanto a las pequeñas empresas que hay en el país y también estábamos hablando de que la gran mayoría de estas empresas no superan la barrera de los 2 años. Estás escuchando CMC Radio, transmitiendo desde Lateral Sur, recta Cholula, 3500, San Andrés Cholula, México. Tú nos vas a hablar un poquito de cuál es la causa de estas estadísticas. ¿Nos vas a orientar al respecto, Eduardo? Bienvenido. Hola, muchas gracias. Buenas tardes a las personas que nos escuchan. Buenas tardes, Rocío, Soco. De igual forma, agradezco al Complejo Mexicano de Capacitación por abrir este espacio. Sí vamos a dar algunos parámetros, tal vez algunas pautas de qué es lo que está pasando, pero hay que tomar algo muy en cuenta. Ningún consultor ni ninguna persona que nos pueda asesorar en nuestra empresa ve el futuro. Si alguien llega a garantizarte con un 100% de probabilidades de éxito que va a ayudarte con tu empresa, no le creas, seguramente es un charlatán. Y tenemos otra estadística que nos dice que de las empresas que se incuban con una, valga la redundancia, con una incubadora oficial que forma parte del Programa Nacional de Incubadoras, un 70% sobrevive después de los 5 años. ¿Eso qué quiere decir? Que la estadística mejora muchísimo, pero también quiere decir que hay un 30% que se incubó, que le invirtió tiempo, que le invirtió dinero y aún así no sobrevivió en el mercado. Puede deberse a muchas cosas, hay quien se lo adjudica a la ley de Pareto, yo no creo que sea tan simple, yo creo que sí puede mejorar bastante la estadística, porque además ahí hablamos de un 70-30, ¿no? Ya ni siquiera del 80-20 que nos marca la ley de Pareto. Pero lo que sí vamos a platicar el día de hoy es algunas herramientas que nos pueden ayudar a tener una mejor idea de qué vamos a hacer antes de lanzar la empresa. ¿Por qué decidí hablar de este tema? Porque he notado mucha confusión incluso entre los colegas, incluso entre los entendidos en el tema de planes de negocios, de innovación, de modelos de negocios, etcétera, entre lo que es básicamente un plan de negocios y un modelo de negocio. Y para entender cuál es la diferencia, primero hay que entender los conceptos básicos, la diferencia entre un plan y un modelo. El plan es básicamente un ABC de cómo voy a llegar a determinado punto, de cómo voy a lograr hacer algo que quiero hacer, para lo cual hay que tener muy claras cuáles son las metas. Y el hecho de tener metas claras implica que ya se estudió bien la idea de negocio, que ya sabemos qué es lo que voy a hacer, que ya estudié sobre todo su factibilidad en el mercado y su factibilidad técnica. ¿Qué quiere decir eso que se oye tan rimbombante y sangrón? Que haya quien me compre
y que tenga yo la capacidad para desarrollar esa idea de negocio que tengo. Y además, pues obviamente la factibilidad financiera, ¿no? No hay que olvidarnos de que sí, el objetivo de cualquier empresa es obtener utilidades. Nos dice la administración japonesa que tenemos que obtener utilidades, que esa es la finalidad de una empresa. Sin embargo, también justificamos esas utilidades con base en lo que le estamos dando a la sociedad. Y ahí radica el que mencionemos mucho cuando hablamos de plan de negocio, de modelos de negocios, lo que nos mencionaba Soko en el programa pasado, el tener una misión de vida. Estás escuchando CMC Radio, transmitiendo desde Lateral Sur, recta a Cholula, 3500, San Andrés Cholula, México. Mencionamos mucho que hay que tener una misión, visión, valores de la empresa, y sí hay que hacerlo, sí es bastante recomendable. Tenemos que tener todo un marco del por qué estamos haciendo, qué estamos haciendo, para que como consecuencia obtengamos ingresos y muchas otras gratificaciones. Pero si no sabemos qué queremos de forma personal, pues va a estar muy difícil que tengamos una empresa exitosa, ¿no? Ese sería uno de los principales pasos que podría yo aportar, saber qué quieres, qué vas a buscar aportar a la sociedad, y ya podemos empezar con el plan de negocio en su momento. Pero siempre recomendamos antes hacer el modelo. ¿De dónde surge el modelo? Está muy relacionado con otros términos que se usan indiscriminadamente actualmente, como la famosa innovación. Ahorita escuchamos innovación por todos lados, todos somos innovadores, todos trabajamos con la innovación, pero ¿qué es la innovación? La innovación no se refiere necesariamente a la creación de cosas nuevas. La innovación se refiere a la captura, creación y entrega de valor al cliente. ¿Qué quiere decir esto? Que si estoy haciendo algo nuevo, si estoy manejando una nueva tecnología en mi empresa, un producto que nadie nunca antes ha visto, pero los clientes no lo perciben así, pero no hay un impacto en el mercado, pero la gente no está dispuesta a pagar ese extra que yo les estoy cobrando por esta ventaja que supuestamente les estoy dando, entonces no hay innovación. Mis clientes no la están percibiendo, no es innovación. Y esta innovación tiene varias formas de lograrse. Se dice que actualmente la innovación ya no es una opción. Ya tenemos que ser innovadores, si no la empresa no tiene la opción de sobrevivir en el mercado. Pero entonces, ¿cómo generamos la innovación? Y nos enfrentamos al dilema que ya se enfrenta desde hace muchos años de, oye, pero es que yo no soy creativo, yo soy de negocios, yo soy numérico, yo soy contador y nada más las sumas, las restas, las multiplicaciones, y muchos otros paradigmas en los que se tienen encasillados a determinadas profesiones, determinadas industrias o determinados tipos de personas. El ejemplo que mencioné no fue al azar. A todo el mundo le he escuchado que los contadores son muy cuadrados, ¿no? Y lo curioso es que se lo escucho sobre todo a los contadores, que dicen, nosotros somos muy cuadrados, nosotros somos de números y nosotros no somos creativos. Bueno, a veces hay estrategias fiscales tan creativas. De verdad es impresionante cómo toman la ley y toman los números y crean estrategias impresionantes para ayudarles a sus clientes o a las empresas con las que trabajan, y hay una manifestación de creatividad. Todos hemos escuchado tal vez, y si no, yo creo que Socorro nos podrá platicar más adelante sobre ello, de la teoría de los dos hemisferios cerebrales, ¿no? El hemisferio izquierdo, que es el lógico, el racional, y el hemisferio derecho, que es el creativo, el soñador, el imaginativo. Bueno, la realidad es que la innovación se da cuando se juntan esos dos. No es cierto eso de que yo soy contador, entonces no soy creativo, o yo soy artista, entonces no le muevo a los números. Tal vez hemos desarrollado más uno, pero cuando se desarrollan los dos es cuando surge la innovación. Y de todo este dilema y estas reflexiones que muchas personas en el mundo de los negocios particularmente han empezado a pensar, que si soy creativo, que si no soy creativo, que cómo le hago para innovar, ha surgido, aunque suene contradictorio, una metodología de la innovación. Y esto viene de una tendencia que se llama el pensamiento de diseño. Se puede decir que es incluso una metodología de la creatividad, ¿no? ¿Cómo está eso? Sí parece muy contradictorio. Ya vi la cara de Soko de... ¿Existe eso? ¿Suena tan contradictorio? Suena muy contradictorio, sin embargo existe. ¿Qué es este pensamiento de diseño? Surge de una frase que nos dice que los hombres y mujeres de negocios del siglo XXI deberíamos de no solo comprender más a los diseñadores, sino empezar a pensar más como diseñadores. No solo estructurar empresas, no solo medir resultados, sino también diseñar y crear empresas y crear fuentes de ingreso y crear modelos de negocios, etcétera. Esta metodología tiene muchísimas herramientas. Hay algunas llamadas el mapa de la empatía, el modelo de negocio, el journey map o mapa de viaje.
donde empezamos a tomar herramientas tradicionales como los estudios de mercado, pero les metemos un elemento de innovación y de creatividad. Y de hecho me ha llamado la atención ver que hay ciertas universidades que ya lo están utilizando en todo el mundo. Vaya, las mejores universidades del mundo, Harvard, Cambridge, la Universidad de Virginia está ofreciendo cursos muy buenos de innovación y pensamiento de diseño. Y en México son muy pocas las universidades donde he visto que se emplea. Entonces por eso es que quiero dar a conocer este tema. Y una de las herramientas que nos brinda este pensamiento de diseño es el llamado Canvas, que es un lienzo, eso significa Canvas en inglés, lienzo, donde se puede estructurar un modelo de negocio antes de pasar al plan. Porque el plan es algo bastante pesadito, yo creo que sí se tiene que hacer, pero es meterte a números, proyecciones de ventas, proyecciones financieras, estudios de mercado, y a veces haces todo ese trabajo para darte cuenta que el negocio a lo mejor no va a funcionar y tienes que empezar todo desde ceros. ¿Qué hacemos en el modelo de forma más sencilla? Alexander Osterwalder, de quien les recomiendo investigar un poquito de qué es lo que hizo él como parte de su tesis doctoral, desarrolla este lienzo donde vamos a trabajar como se trabajan prácticamente todas las herramientas del pensamiento de diseño, con post-its de colores. ¿Qué importancia puede tener eso? Bueno, trabajar con colores estimula más los dos hemisferios del cerebro, sobre un lienzo en el que se puede trabajar en equipo, que es importante tener las ideas de varias personas para ver cómo podemos innovar. A lo mejor no es tu campo el pensar en la estructura de costos, que es algo que se plasma en el lienzo, pero puedo tener una muy buena idea de los costos y de las fuentes de ingresos que vamos a tener, entonces ahí se toma en cuenta. El hecho de que sean post-its también nos ayuda a irnos metiendo a nivel inconsciente esa idea de que las ideas no deben ser fijas, no deben de quedarse ahí, debemos de poder moverlas. Quito el post-it porque esta idea ya no es válida y metemos otra, o a lo mejor lo muevo tantito hacia otra área, o tal vez lo puedo utilizar más adelante. Se divide en 9 áreas el lienzo del modelo de negocio, y empezamos por una que es básica, que es la propuesta de valor. Todo gira en torno a una propuesta de valor. ¿Qué es una propuesta de valor? Lo que llamábamos antes el valor agregado. Eso que haces tú, que no hace la competencia, o que haces de una forma diferente e innovadora, y que, como ya hemos mencionado, hoy en día no es una opción, hoy es necesario para la supervivencia y para llegar a destacar dentro de la industria que tú hayas elegido. Y tenemos del lado izquierdo elementos que son más referentes al hemisferio izquierdo. ¿Quiénes van a ser mis aliados? ¿Cuáles son las actividades clave que tengo que desarrollar? ¿Cuáles son los aliados estratégicos o los elementos clave que voy a usar también? ¿Cuál es la estructura de costos? ¿Cuánto me va a costar desarrollar todo esto que tengo que hacer? Y del lado derecho tenemos cuestiones que se prestan más para ser un poquito más creativo, como cuál va a ser mi canal o canales de distribución y comunicación con los clientes, cuáles van a ser mis segmentos de clientes y cómo voy a hablar con ellos, cuál va a ser mi forma de comunicación interna y externa, cuáles son los flujos de ingresos, que esa es una parte muy interesante. A veces ahí en el flujo de ingresos es donde se da la innovación de la empresa. Lo obvio es que mi flujo de ingresos viene de las ventas, es lo que pensamos todos, y sí, debe ser el principal, o usualmente es el principal, pero ¿cómo voy a hacer esas ventas? ¿Quién me va a pagar ese dinero? Ejemplo de nosotros en la consultoría, puede ser que nuestros clientes nos compren los cursos que estamos dando, esa es una. Puede ser que una empresa nos contrate para ir a darles el curso. Puede ser que trabajemos con gobierno y gobierno nos pague para darle cursos a clientes que ni siquiera desembolsan un quinto. Entonces ahí puede haber un elemento de innovación. Hay empresas que tienen mucha merma. Por ejemplo, empresas que se dedican a desarrollar biogás. Ese me tocó estudiar un caso similar. Estás escuchando CMC Radio. Y al desarrollar biogás no tenían la basura separada. ¿Qué es el biogás? Es gas, como el gas butano que nosotros usamos en la cocina, pero que viene de la basura, de los desechos orgánicos que ya no se utilizan y que se van usualmente a los vertederos, ¿no? Entonces no estaba separada de cosas como plástico, cosas como el vidrio o como aluminio que no sirven. Estas empresas, algo que no sé, yo estuve en la fase inicial del proyecto, no sé si se llegó a desarrollar de esta forma, pero ellos tenían que separar todos estos desechos y lo que se les ocurrió fue, pues vamos a venderlos a empresas que sí se dediquen al reciclaje. Yo no voy a variar mi modelo de negocio en el sentido de cuál es mi industria, yo voy a producir biogás, pero tengo otros residuos y esos residuos los vendo a otras empresas, entonces hay otro flujo de ingresos que puede ser interesante.
los famosos Google AdSense, que le puedes agregar a tu página un código, unos anuncios para que tengas un ingreso cada vez que una persona haga un clic en estos anuncios, todo esto patrocinado y mediado por Google. Puede ser otro ingreso que no estamos considerando. Oye, pero ¿debe venir de las ventas? Sí, pero además podemos tener otros flujos de ingresos. Entonces, esa es la diferencia básica entre un plan y un modelo de negocio. El modelo nos permite ser más soñadores, tener ideas un poquito más fumadas, dicen a veces, de cosas que no están establecidas, que no nos dicen los grandes gurús del emprendimiento, pero que podrían funcionar porque las tecnologías, las empresas y los tiempos están cambiando muy rápido, y eso nos lo permite el modelo de negocio. El plan de negocios no, ya tomamos nuestro modelo de negocio y lo vamos a plasmar de forma, sí, tal vez un poco soñadora, sí vamos a tomar algunas de esas ideas, pero vamos a convertirlas en algo racional. Ok, ¿cómo lo voy a hacer? Sí, está padre que tengas tu idea que nadie más se le ha ocurrido, pero vamos a ver cuánto nos cuesta, vamos a hacer proyecciones de ventas, vamos a ver si el mercado está preparado para ello. ¿Será, una pregunta, Eduardo, ¿será siempre necesario innovar en una empresa nueva? Mi pregunta va en este sentido. Has estado hablando de que entre más haya innovación es mejor y entre más creativos seamos es mejor. Sin embargo, yo he visto pequeñas microempresas que nacen con una idea que realmente son algo muy tradicional, como hacer tacos al pastor, y que tienen mucho éxito por el lugar donde se colocaron, porque realmente dan un excelente servicio, están en el momento ideal, en la situación ideal, y eso hace que prosperen, y realmente no hay nada innovador ahí. ¿Cuál sería el factor desde tu punto de vista que determine el éxito de estas microempresas, aunque no haya innovación? Bueno, ahorita que tocas el tema o mencionas la palabra éxito, yo siempre creo que el éxito es algo bien subjetivo. Okay. No recuerdo si fue a Cuarón o a Iñárritu, alguno de estos dos directores de los que se ha habido mucho, que han sido muy exitosos fuera de México, que lo escuché decir, es que para mí el éxito es hacer lo que tú quieras. Simple y llanamente, si estás haciendo lo que quieres y puedes vivir de ello, ya eres exitoso. Entonces, empecemos por ahí, no es muy subjetivo, todo depende de qué sea lo que tú quieras lograr. Tal vez haya sido una familia que se vio obligada a emprender porque se quedaron sin trabajo, porque dijeron, chin, tenemos que hacer algo, bueno, vamos a poner una taquería, y les fue bien. Sobre si es necesario innovar o si esa es una empresa innovadora, yo creo que sí puede ser innovadora. ¿Por qué? Porque el cliente está percibiendo alguna diferencia. Hay una razón por la que esas taquerías que tú mencionas, no sé si te vino alguna a la mente, a ver si nos invitas saliendo acá del programa. Okay. Debe haber alguna razón por la que la gente está decidiendo ir con ellos. Puede ser el sabor, y a lo mejor no vemos por fuera qué es eso que tiene, pero sus procesos internos sí están haciendo algo diferente para permitirles tener la preferencia de la gente. Sí, puede ser el precio, a lo mejor. Yo recomiendo no competir por precio, porque terminas en una guerra donde le bajas al precio y la competencia le baja el precio y tú le bajas al precio, así hasta que alguno de los dos termina quebrando y el negocio ya no es rentable. Bajándole la calidad, definitivamente. Exacto. El precio siempre tiene un costo, ¿no? Así es, vas a tener que bajarle la calidad en algún momento. Entonces yo recomiendo que no sea el precio, pero puede ser en algunos casos que el elemento de innovación, eso que el cliente percibe como algo mejor, sea eso. Puede ser la ubicación, a lo mejor no hicieron un super estudio de mercado, pero tuvieron la suerte de ubicarse en un lugar donde hacía falta una taquería de tacos al pastor. Entonces yo creo que habría que estudiar el caso, verlos por dentro, pero sí puede ser algo innovador, y el éxito pues va a depender de qué quieran ellos. A lo mejor así están bien, o a lo mejor lo que quieren es poner una cadena de taquerías. Entonces tú lo ves como una empresa muy exitosa, pero no han llegado a tener esa meta, y tal vez sus procesos no den para poner una cadena de taquerías. Habría que analizarlo. Entonces diríamos que innovación no necesariamente tiene que ser algo que nunca antes se haya visto, sino que en ese momento y en ese mercado nadie lo esté dando y nosotros sí. Así es, repito el concepto, que es un concepto del libro, pero que a mí me ha servido y me gusta mucho, es la captura o creación y entrega de valor al cliente. Si el cliente ve valor, que lo hablaste la semana pasada tú en el tema de ventas, ¿no? De manejo de objeciones. Si el cliente ve valor en lo que yo estoy haciendo, va a pagar más. Si ve valor en este caso, diremos que es innovación. Si hay algo diferente que nadie más me está ofreciendo a mí y yo voy a pagar por ello, podemos decir que está teniendo innovación. Vamos a tener más adelante, aprovecho para meter el anuncio, la presencia del maestro Gerardo Sánchez, que nos va a hablar específicamente del tema de innovación y de emprendimiento ya de una forma más profunda, pero a grandes rasgos lo que podemos decir ahorita es, si hay valor, hay innovación. Ok, gracias. Okay. Yo tengo una pregunta, Eduardo. A diferencia de otros años o de otras generaciones, nos hemos encontrado con mucha gente emprendedora, ¿no? Que toma cursos en diferentes lados para poder lanzar su empresa. Tú mencionabas cosas muy interesantes en cuestión del modelo, ¿no? Un Canvas, este tema de diseño de pensamiento.
en el que nos podemos encontrar con herramientas que nos pueden ayudar a aterrizar mejor la idea. Porque es diferente el hecho de que tú hagas algo escrito para ver exactamente qué proceso que sigue, que te avientes, ¿no? Bajo la experiencia que tú tienes y lo que has observado, ¿cuál es el proceso que tú les recomendarías a las personas o los emprendedores que están o que tienen esta idea de negocio, esta inquietud por empezar o emprender alguna empresa? Ok, ahorita que mencionas eso de que mucha gente está emprendiendo o están al menos teniendo la intención de emprender, eso particularmente yo lo veo como un peligro, porque emprender está de moda. Y de hecho también esto da para otro programa y lo platicaremos, pero emprendedor no es nada más aquel que pone un negocio, ¿no? Sino hay muchas formas de emprender. Entonces, bueno, hablando específicamente de los emprendedores empresariales, sí hay mucha gente que lo está haciendo y yo creo que por esta moda hay muchos que no deberían hacerlo, que no es lo suyo, que no van a aguantar la presión o que simplemente no les gusta. Vaya, no es pecado, no todos tenemos que ser emprendedores empresariales, y lo están haciendo y pues tal vez se lleven algunos golpes de más porque ahorita está de moda. Sin embargo, también creo que esto está relacionado con qué consejo podría dar o qué podría sugerir. Bueno, primero que nada, pregúntate eso: ¿realmente yo quiero emprender? ¿Realmente estoy hecho para esto? ¿Tengo una idea de negocio o cuál es mi razón para emprender? Yo siempre he dicho, la peor razón que puede haber para emprender un negocio es generar dinero. Porque el dinero lo puedes generar de muchas otras formas, hay puestos muy bien pagados y además ser un emprendedor de una empresa en un inicio no es bien remunerado, al contrario, al principio la vas a estar sufriendo, al principio va a ser que poner dinero tú, a menos que tengas la fortuna de tener una buena fuente de financiamiento o ser de una familia empresaria, ser de una familia de dinero. Bueno, tal vez no la sufras tanto, pero si lo único que tienes es la idea y vas a arrancar desde ceros, es complicado. Pregúntate eso. Y si la respuesta está relacionada no nada más con el corto plazo, no nada más con tener dinero, sino con lo que quieres tú aportar a la sociedad, con que es algo que te apasiona, pues empieza a desarrollar tu idea. No te pongas pretextos o no te pongas excusas del tipo, híjole, es que yo apenas estoy estudiando. Pero ¿cuántos estudiantes ha habido que empiezan a tener negocios bien exitosos? O no, es que en mi familia nadie es emprendedor, nadie es empresario y ellos me van a bajar las pilas. Bueno, es una decisión el ser emprendedor con la que vas a tener este tipo de problemas. Entonces, si tienes carácter para enfrentarte a ellos, no depende exclusivamente de tu formación y tu carácter, sino lo que te va a dar ese carácter es que sea algo que te apasione, que sea algo con lo que sueñes, que sea algo que realmente quieras aportar y que sientas que te llena. El negocio perfecto para mí tiene 2 elementos, y con eso cierro esta respuesta y espero estarla diciendo adecuadamente o responder a lo que tú decías. Tiene 2 elementos. Primer elemento, que sea algo que pide el mercado. Eso tiene que estar presente a fuerza. Si no lo pide el mercado, no lo vamos a poder vender. Y 2, que sea algo que te apasione, que sea algo que te llene y que sientas que para eso naciste, que eso es lo que tú tienes que hacer. Si tienes estos 2 elementos, adelante. El negocio ya nada más va a ser irle buscando técnica, ir buscando estrategias, pero ya tienes más de la mitad hecho. En cuanto a estos 2 elementos que estás mencionando, Eduardo, el que lo pida el mercado, esta diferenciación que haces entre plan de negocios y modelo de negocios, ¿se podría decir que el modelo de negocios nos ayuda a saber si lo está pidiendo el mercado o no? ¿O qué nos ayudaría a saber si lo está pidiendo el mercado? El modelo de negocio sí puede darnos una idea, pero no vamos a poder evitar caer en muchas áreas grises en este tema. ¿Qué es lo que llamamos áreas grises? Los supuestos. Yo me imagino yo he observado que todos los vecinos de mi colonia les hace falta esto. Tengo amigos que me han dicho. Tal vez si eres una persona visionaria, cosa que también es muy subjetiva, puedas tener elementos de estos y juntarlos y decir, oye, yo creo que es algo que va a pedir el mercado. Y eso lo vamos a analizar en el modelo de negocio y vas a juntar a tu equipo y el equipo va a aportar algunas cosas de lo que han observado, de las vivencias personales. Ahí el plan de negocio ya te va a dar mucha mayor certeza si haces un buen estudio de mercado. Un buen estudio de mercado que yo recomiendo que vaya acompañado de otras herramientas del pensamiento de diseño como el Journey Map o mapa de viaje, ya que la mercadotecnia tradicional piensa en el cliente como estadística y como número hasta el momento en que se para en tu negocio. Antes de eso, de que está enfrente de ti,
piensan como mi cliente son hombres y mujeres de 30, 40 años con formación universitaria, que tienen un hijo, que bla, bla, bla. Es muy estadístico, ¿no? Y a veces en el Journey Map nos damos la oportunidad de decir, bueno, ponle un nombre a tu cliente ideal, ¿no? Vamos a decir que mi cliente ideal es Juan, es un cuate que tiene un hijo, que tiene 30 años, que estudió administración, que trabaja en esto, y empiezas a plantear situaciones hipotéticas que ya conoces, y eso lo contrastas con un estudio etnográfico que es como una especie de encuesta, pero un poquito más abierta. A veces al hacer una encuesta de mercado, desde la primera pregunta te dijeron no y tú esperabas un sí y chin, pues ya me echó a perder toda la encuesta y nomás le tengo que hacer el resto de preguntas, ¿no? Por cubrir con la estadística o con lo que me habían requerido, ya sea en mi empresa o la empresa para la que estoy trabajando. Y acá si me dicen no, nos da la oportunidad de preguntar algunas otras cosas. Bueno, ¿y por qué no? Y entonces, ¿tú qué me sugieres? Hay varias formas de hacer el estudio etnográfico. Puedes incluso juntar un grupo de personas que sean tus posibles clientes, darles una charla y al final hacer encuestas y tener un acercamiento más abierto, conjuntarlo con el mapa de viaje y eso te da una idea más real. Pero en la etapa de modelo de negocio entramos a algunas áreas grises. Ya sería más en el plan de negocio donde vemos esto. Con un estudio más concreto, con herramientas más tradicionales. Con herramientas más tradicionales que yo siempre voy a recomendar juntarlas con estudio de mercado, con el estudio etnográfico en este caso y con el mapa de viaje. Gracias. Muy interesante, Eduardo. Algo que les puedas aconsejar a los chicos, aparte de que piensen bien si van a lanzarse o no. Pues no, nada más que busquemos todo el tiempo el equilibrio entre ese lado racional y ese lado creativo. Vivimos una época muy interesante, fascinante diría yo, en la que está habiendo demasiados cambios y eso nos permite aventarnos un poco más a soñar, a crear, a hacer cosas nuevas y algo que escuché alguna vez en un curso de pensamiento de diseño me gustó mucho y con eso voy cerrando es: vamos a tener proyectos en ocasiones que fracasen, es de esperarse en cualquier empresa o para cualquier persona, ¿no? Algo no nos va a salir tan bien. Si has de fracasar, fracasa rápido y fracasa barato. No pongas todos tus huevos en la misma canasta. Busca que si algo va a salir mal, bueno, sea rápido, no me cueste tanto y podamos ir con el proyecto que sigue y tengamos otros proyectos con los que estemos trabajando. Ok, pues nos quedamos con esta idea que es tan interesante. Si has de fracasar, fracasa rápido y fracasa barato. Así es. Lo que pasa es que hemos vivido muchísimas décadas con la idea de que fracasar es algo de lo que debemos alejarnos. Uh-huh. Y ahora nos vienes con esta idea novedosa de que tienes que fracasar y además tienes que fracasar rápido y bien. O sea, planear el fracaso, eso es tan interesante y eso nos ayudaría a enfrentar el emprendimiento de una manera muy distinta de la que lo hemos estado enfrentando. Muy bien, pues si ya no hay ningún otro comentario que hacer, te agradecemos mucho tu presencia en este foro Pixoa. Gracias, Eduardo, por tus aportaciones, por compartir tus conocimientos y esperemos que en una siguiente ocasión nos puedas ampliar un poco más cómo es el proceso para emprender, ya que como dicen, está de moda emprender. Vamos a procurar que no sea por moda, sino porque realmente tenemos algo importante que aportar a la sociedad y queremos emprender. Sobre todo las herramientas necesarias, ¿no? Porque muchos que nos inclinamos a, oye papá, ¿me ayudas? O con el amigo. O sea, al final de cuentas, si tenemos tal vez el libro adecuado o el curso adecuado o el asesor indicado, podríamos mejorar la cuestión. Si llegas a fracasar, pues fracasas bien, pero aprendes la lección, ¿no? Y si tienes un buen asesor, tal vez tu margen de fracaso sea diferente y obviamente de que te va a doler el empezarte a encarrerar, es lógico, ¿no? Pero el camino es como tú lo vas formando y obviamente quién te va llevando de la mano. Ok, pues muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, Eduardo. Gracias, Rocío. Esto fue Foro Pixoa desde el Complejo Mexicano de Capacitación. Gracias. Hasta la próxima. Estás escuchando CMC Radio, transmitiendo desde Lateral Sur, recta a Cholula, 3500, San Andrés Cholula, México.